Y el apóstol Pablo está regulando en medio de la iglesia de Éfeso. Recuerda, Pablo escribe esta carta de las cartas pastorales a Timoteo, particularmente con la instrucción de regular, poner orden, aprender las cosas que se hacen, que deben pasar en medio de la iglesia. Y recordando un poco otra vez, en el capítulo 1 habla muy particularmente con respecto a la doctrina, lo que se predica, las sanas palabras que el Señor nos ha mandado a estudiar como una prioridad. La prioridad, lo hemos visto también las semanas pasadas, la prioridad en una iglesia es que se predique el evangelio, no que se prediquen anécdotas, no que se prediquen situaciones. Por supuesto, a veces podemos tomar alguna herramienta en ese sentido, pero lo que Dios nos ha mandado a predicar es, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, todo el consejo de Dios, la palabra bendita del Señor, y tener cuidado justamente de que lo que se hable, lo que se diga, esté centrado en las Escrituras. Ese es el llamado que nosotros tenemos, a predicar de una manera. Tenemos nuestro pastor Armando Alducin ha insistido siempre, nos insiste regularmente en que nuestra predicación sea expositiva, que nuestra predicación sea lo que estamos haciendo. Tomamos un capítulo, tomamos un libro y estudiamos verso por verso algunas palabras, y así no nos saltamos nada de lo que dice la Biblia. A veces cuando solamente predicamos por algunos temas, pues bueno, nos escogemos algunos temas y los fundamentamos con la Biblia. No está mal, pero así no nos saltamos nada. Todo el consejo de Dios, todo lo que el Señor tiene para hablar con respecto a la iglesia, pues nos aseguramos de estarlo enseñando y estudiando de esa manera. Así que bueno, la palabra de Dios, en capítulo 1, que puntualmente el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo de que tenga cuidado justamente de lo que se predica, de lo que se enseña como una prioridad. Después estudiábamos también esta cuestión de la oración que se hace como congregación, ¿no? Que los hombres vengan y con manos santas, sin ira, sin contienda, vengan, y asimismo las mujeres, un tema que veíamos con nuestro hermano Edgar Mendoza, asimismo las mujeres tienen que vestirse de una manera modesta, y empieza a hablar con respecto a las mujeres, versos complicados, ¿no? Que más adelante retomaremos un poquito porque creemos que vale la pena recapitular un poco en aquellas cosas que se vieron hace algunas semanas. Pero es un mensaje que después el apóstol Pablo retoma, ya no solo en cuestión de la oración, sino que en el capítulo 3 empieza a hablar con respecto a los líderes, ¿no? Empieza a hablar de los obispos, los pastores, los ancianos de la iglesia, y hemos visto que la elección de estos ancianos, de los pastores, no está hecha de acuerdo a ciertos talentos o capacidades, sino lo que el apóstol Pablo enseña es el carácter. Y veíamos la semana pasada también con respecto a los diáconos, ¿no? Que no son características diferentes, ¿no? Que Pablo instruye a Timoteo a que tengan los servidores en la iglesia. No es muy diferente lo que le pide, repito, a los obispos o a los pastores que lo que le pide a los servidores. Prácticamente es lo mismo, y son rasgos más bien de carácter, de fortaleza espiritual. Porque es importante, más adelante lo veremos, ¿no? Porque aquellos que sirven al Señor, dice la Biblia, que tienen un grado honroso. El que sirve al Señor, si Dios nos ha considerado para el servicio del Señor, debemos saber que es honra, que es un privilegio el poder hacerlo. También hablábamos que un servidor, por supuesto, hay algunos servidores que aquí congregacionalmente tenemos, pero finalmente todos somos servidores del Señor, todos servimos al Señor. Y bueno, están estas características, ya repito, ya no solo con respecto al liderazgo, sino ya también a los servidores en medio de la iglesia. Y Pablo una vez más empieza a hablar de las mujeres, del servicio de las mujeres como se hizo antes. Dice 1 Timoteo 3, verso 11: de igual manera las mujeres deben ser dignas,
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿no? Hay ciertas interpretaciones con respecto a este texto, porque algunas versiones, por ejemplo, la NTV, la NBI, al estar hablando de servidores varones, después dice sus esposas, dice en estas versiones, ¿no? Las esposas de los servidores, y empieza a hablar de estas características, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos a estudiar puntualmente lo que la traducción en griego dice a ese sentido, no dice sus esposas. De hecho, esta expresión sus no está, ¿no? Más bien está hablando, si nosotros vemos aquí, dice el verso 11, de igual manera, o sea, de la misma manera de los servidores varones, ¿no? De igual manera ahora las mujeres, no necesariamente las esposas de los servidores, que tiene sentido porque más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice de los servidores que deben tener en sujeción a su esposa y deben tener primeramente un buen gobierno en casa para entonces poder servir. Tiene sentido, no es que sea descabellada esta idea de que está hablando de las esposas de los servidores. Pero creemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado y visto, está hablando de mujeres que sirven al Señor en medio de la iglesia. Repito, hay personas que dicen que no, que son solo las esposas. Pero ve, por ejemplo, a Romanos 16, verso 1. Sería raro, sería de llamar mucho la atención que el apóstol Pablo dé enseñanza con respecto a las esposas de los servidores y no diga nada de las esposas de los obispos o de los pastores, siendo que pues tienen más responsabilidad, una responsabilidad mayor. Nosotros vemos en la Biblia que las mujeres sirven al Señor. Dice Romanos 16, verso 1, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿no? Para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Aquí es claro lo que está diciendo el apóstol Pablo ahora a la iglesia en Roma. Está hablando de una mujer llamada Febe. Vamos a estudiar más adelante ¿qué significa este nombre? ¿Quién era Febe? Pero finalmente el apóstol Pablo, al despedirse de la iglesia en Roma o al terminar esta carta en los últimos asuntos, está viendo y está haciendo evidente el valor que tiene una mujer al servir en medio de la iglesia. Probablemente Febe fuera quien llevaba esta carta hacia la iglesia de Roma, ¿no? Los historiadores dicen que lo más probable es que Pablo le haya dado a Febe esta carta, ¿no? Y parte del servicio de Febe, del cual está hablando el apóstol Pablo, es justamente ese. Ella tomó la carta y viajó hasta Roma para poder entregarla y dársela a la iglesia en Roma. Evidentemente esto lo hacía sirviendo al apóstol Pablo, y puntualmente Febe era una persona que servía al Señor. Dice el verso 1, diaconisa de la iglesia. Entonces, ¿qué vemos? Hay una mujer diaconisa, una mujer que sirve. No sabemos si necesariamente con un nombramiento o algo más bien circunstancial, pero lo que es evidente que el apóstol Pablo está mencionando es mujeres que están sirviendo al Señor. Mujeres que han tomado en serio la gran comisión. La gran comisión no solamente era para los discípulos varones, ¿no? La gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones y hacer todo esto, era también para las mujeres definitivamente. Vamos a hablar un poco más adelante solamente del diseño y del orden que el Señor ha dado en esto. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: les recomiendo a nuestra hermana
Febe, ¿no? Les estoy dando una recomendación especial con respecto a esta diaconisa, ¿no? Diaconisa lo estudiamos hace un par de semanas. La semana pasada hablábamos también de los diáconos. Es alguien puntualmente que sirve, ¿no? Literalmente quiere decir servidor de mesas, ¿no? Alguien que veíamos que está atendiendo las necesidades de la iglesia, sea cual sea. La iglesia tiene ciertas necesidades, y entendiendo que las necesidades de la iglesia en Éfeso o en Roma no eran necesariamente las mismas necesidades de Vida Nueva Neza, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tiempo, ¿no? Hay cosas que allá no pasaban, que aquí sí pasan, pero el principio era uno: se necesita suplir necesidades, ¿no? Se necesita atender ciertas cosas, y para eso el Señor dice, de acuerdo a lo que estudiábamos en Hechos 6, que los pastores deben estar mucho más concentrados en el estudio, la predicación, la oración, y entonces que se nombren 7 diáconos que suplan las necesidades. Y en esta cuestión de suplir necesidades, abastecer, servir las mesas, etcétera, ahora está considerada, como dice el apóstol Pablo, la hermana Febe. Una mujer que había dado testimonio de su amor al Señor y de su servicio al Señor. Tanto, repito, en este entonces los viajes no eran así tan sencillos, ¿no? Hoy es muy quizás sencillo, pues tomas un camión y te lleva, y quizá hay viajes largos, pero es mucho más fácil, ¿no? En este entonces un viaje era algo complicado, no era tan fácil viajar, ¿no? La hermana Febe, con todo el amor, repito, al Señor, al apóstol Pablo y al servicio, decide ir sirviendo al Señor, llevando probablemente esta carta, ¿no? Y dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia, dice, verso 2, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Está recomendando a esta servidora a la iglesia en Roma, y les dice, recíbanla de una manera digna. Y esto llama mucho la atención, porque ahí en 1 Timoteo 5, verso 7, Pablo hace una indicación importante con respecto a los servidores, particularmente a los que enseñan y llevan la palabra del Señor. Dice que aquellos que enseñan, que predican el evangelio, dice, ténganlos por dignos de doble honor. Ténganlos en un lugar de valor, ¿no? Y es la misma palabra que se está ocupando para esta mujer llamada Febe. Yo les pido que reciban a Febe de una manera digna. Concédanle honra, trátenla bien, ¿no? Recíbanla bien, porque era importante. Un viaje largo, con todas las situaciones que había alrededor, persecución de los cristianos, aprehensiones, cristianos que habían muerto por predicar la palabra del Señor. Sin embargo, esta mujer valiente decide salir de donde estaba y servir al Señor. Así que por eso Pablo da esta recomendación. ¿Qué tenían que hacer con esta hermana que va llegando con este mensaje? Atenderla, recibirla, darle honor. El apóstol Pablo dice lo mismo con respecto a los maestros. En la tercera carta de Juan está hablando con respecto a los maestros que van y predican, maestros itinerantes, maestros que no tienen un lugar fijo, pero iban y predicaban a varios lugares. Dice el apóstol Juan, recíbanlos y denles de comer y atiéndanlos, y no solo los encamines en el viaje, sino dale todo lo que ellos necesitan para su viaje, porque están sirviendo al Señor. Esa es parte del servicio también de la iglesia, el poder proveer todo lo necesario para que un servidor del Señor pueda cumplir lo que Dios le ha encargado. Así que Pablo le dice a la iglesia en Roma, traten a esta mujer como una manera digna de los santos, una manera admirable, que ella resulte admirada de qué bien la tratan en Roma, ¿no? O sea, has llegado a un lugar y dices, ay, qué bien me trataron, qué bonito se siente ir aquí, ¿no? Tenemos
algunos hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Gerson, Edgar Mendoza, Edgar Tapia, que normalmente ellos están en la iglesia de Cuapa, la iglesia del sur, y que nos visitan muy seguido para predicar la palabra del Señor, ¿no? Ellos siempre lo que nos dicen: oye, qué bonito es la iglesia de Nesa. Nos reciben con mucho amor, ¿no? Nos sonríen, nos saludan, nos atienden. Y uno se siente muy bien de que estos maestros estén dando un buen testimonio de lo que pasa en la iglesia Vida Nueva Nesa, ¿no? Porque ese es nuestro deber, porque esa es nuestra labor, como está diciendo Pablo con respecto a Febe. Aquellos que vienen y predican y enseñan son dignos de doble honor, y también esta mujer llamada Febe, ¿no? Repito, la palabra siervo, ¿no?, es la misma palabra que se traduce como diácono en 1 Timoteo 3. Así que Febe era contada entre los diáconos. Y dice aquí: y que le ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, ¿no? Atiéndala de manera digna y que la ayuden en cualquier asunto. Esta palabra ayudar, ¿no?, literalmente quiere decir ponerte a plena disposición de una persona. Ponerte a disposición de una persona, ¿no? No solo es así como que échale la mano, ¿no?, sino le está diciendo a la iglesia en Roma: va a ir Febe, por favor, pónganse a disposición de lo que ella les está comentando, de lo que, y probablemente Febe, como vamos a ver más adelante, viniera de parte de Pablo a entregar la carta y quizá incluso a ver cómo estaba la iglesia, qué estaba pasando en Roma, y ella iba a llevar y iba a rendir cuentas de su servicio al Señor al apóstol Pablo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice claramente que esta mujer tiene que ser bien recibida y que la iglesia en Roma tenía que ayudarla, tenía que ponerse a su disposición, ¿no? Otra acepción de esta palabra es presentarte hacia una persona para que te cuestione, ¿no? O sea, si llega Febe y pregunta: oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, ¿por qué hacen esto así? No, ponerte a disposición para que una persona te cuestione, ¿no? Es importante entonces que nosotros veamos esto, y particularmente, repito, está hablando de una mujer, ¿no? Entonces, algo que sí es importante, hay evidencia que nosotros estamos observando en la Biblia con respecto a mujeres sirviendo al Señor. Así que el servicio al Señor no es absoluto de los hombres, ¿no? Hombres y mujeres juntos servimos al Señor. Lo que sí es importante poder entender, ¿no? Por ejemplo, en muchas iglesias, y lo mencionamos también hace algunas semanas, en algunas iglesias los servidores en sí tienen cierto rango de autoridad, vamos a decir, ¿no? Incluso algunos servidores tienen la posición de liderazgo, algo muy parecido a un pastor, aunque no sean pastores, por ejemplo. Es alguien que supervisa, alguien que observa, alguien que da instrucciones, aunque no necesariamente sea pastor, pero es un servidor al Señor, pero tiene esta labor, una labor, vamos a decir, una labor pastoral o de supervisión, y la gente entonces debe tener cuidado, la iglesia, de atender a lo que esta persona puesta en el liderazgo de parte de Dios está diciendo o comentando. La Biblia no dice que las mujeres no sirvan al Señor. De hecho, vemos claramente que las mujeres sirven al Señor. Lo que sí es claro, lo que dice la Biblia es que quien tiene la posición de liderazgo, ya sea en casa, pero incluso en medio de la iglesia, es el varón, ¿no? ¿Por qué? Es importante que nosotros observemos primeramente el diseño de Dios para que todo lo que nosotros hacemos en medio de la iglesia no sea contrario a lo que Dios diseñó, no sea contrario a lo que Dios dijo, no sea contrario a lo que Dios estableció.
Así que mi servicio como varón, mi servicio o el servicio de mis hermanas mujeres tiene que ser congruente con lo que Dios o el Dios al que servimos ha dicho y ha determinado. Así que al final queremos que todo lo que hagamos en la iglesia se ajuste al diseño de Dios. Regresa a 1 Timoteo 3, verso 11. Dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas. Esta palabra dignas no vamos a hacer mucho, no vamos a profundizar demasiado en ella, porque de los servidores dice lo mismo, que los varones, que los hombres que sirven al Señor, que los diáconos deben ser dignos, ¿no? Ahora lo está diciendo de las mujeres, ¿no? Y ya lo estudiábamos. ¿Qué quiere decir la palabra digno? Esta palabra digno es que la gente las considere con respeto, ¿no? Que de acuerdo a su ministerio, de acuerdo a lo que ellas han hecho, a su testimonio, no sé, a su casa, etcétera, la gente pueda considerar personas honorables, ¿no? Mujeres honorables de las cuales la gente hable bien, ¿no? Que es lo mismo que se pide de los hombres. Repito, a los 7 diáconos en Hechos 6 dice, los diáconos tienen que tener buen testimonio, ¿no? Buen testimonio de los de afuera. La gente debe decir, oye, esa persona está bien, ¿no? Esa persona es honesta, esa persona no es una persona, no sé, calumniadora, mentirosa, es alguien que se rige con valores, etcétera, ¿no? Entonces es importante que una mujer tenga definitivamente esa dignidad. Y no estoy hablando o haciendo un juicio de valor, estoy hablando de que por sus dichos, de que por lo que dice y cómo se comporta, la gente considere a las servidoras como dignas de respeto, como dignas de admiración. Tiene que ver incluso con lo que dice más adelante. Y dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es importante poner atención a lo que puntualmente Pablo le dice, por ejemplo, a los varones, y lo que puntualmente Pablo le dice a Timoteo con respecto a las mujeres. Y lo hemos dicho, no quiere decir, dice no calumniadoras, ¿no? No quiere decir que, entonces eso no lo dice de los hombres. Con respecto a los servidores no dice que no deben ser calumniadores. Pero evidentemente un hombre no debe ser tampoco calumniador, ¿no? Pero el apóstol Pablo sí llama la atención a ciertos puntos que, si bien son generales, hemos dicho, toda la iglesia debiera tener estas características, no solo el pastor, no solo los servidores, no solo algunas personas, sino toda la iglesia debiera tener estas características, ¿no? Ahora, sí, puntualmente el apóstol Pablo dice no calumniadoras. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿No? Alguien que hace una acusación o una aseveración falsa, ¿no? Hablar con falsedad con respecto a alguien, ¿no? O con respecto a una circunstancia. O sea, alguien que no tienda a hacer las cosas mucho más grandes de lo que son, ¿no? Sino que tenga la capacidad, como vamos a ver más adelante, de controlar su lengua, de manera que lo que está diciendo sea lo que es apegado a la realidad, lo que es apegado a la verdad. Alguien no calumniador es alguien que no hace aseveraciones falsas. Otra acepción de esta palabra es oponerse a la causa de Dios. Se puede decir que actúa como el diablo o se pone de su lado. Esta palabra calumniadoras viene de la palabra diabolos, de donde viene la palabra diablo, ¿no? Si leemos literalmente diríamos que no sean diabolos, pero está hablando sí puntualmente de lo que está hablando, ¿no? Debemos saber que el diablo es engañador. Y por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, ¿no? Dice
que él fue llevado al desierto para ser tentado. Él iba a ser tentado, ¿no? Y que el diablo era el que lo iba a tentar. Esta palabra tentar es la palabra que aquí se traduce calumniadoras, ¿no? O sea, el diablo iba a intentar con sus dichos, incluso usando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que pasó en las tentaciones? Usaba la palabra de Dios, pero lo que estaba buscando es que Jesús cayera, ¿no? Incluso usando dichos, vamos a decir, correctos. Era bíblico, ¿no? El diablo era bíblico. No mencionó otra cosa que la Biblia. Pero sin embargo el propósito no era edificación, sino el propósito era todo lo contrario, ¿no? Pero al decir que una mujer no tiene, por eso esta definición dice, una mujer no tiene que ponerse del lado del diablo, ¿no? Depender del diablo en pensamiento o acción. Y pon atención, no debe ser impulsada o gobernada por él. Que el diablo no impulse mi lengua. Que el diablo no gobierne mi forma de hablar. Es lo que puntualmente está diciendo aquí. ¿De qué lado está tu lengua? ¿Del que acusa? El diablo es acusador. Su característica es ser acusador, ¿no? ¿De qué lado está tu lengua? Del acusador, del que miente, del que engaña, o de aquel que te ha enviado, hermana, a predicar su palabra. Y es importante determinar esto. Lo que también decía Josué, que repasábamos. Josué determina, hay muchos dioses y ustedes determinarán a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quizá en otras palabras podríamos decir, yo y mi lengua serviremos al Señor. ¿Cómo sirves con tus dichos al Señor? ¿Qué tanto tu lengua, qué tanto tu voz está al servicio de Dios? ¿O trae un mensaje que más bien está trayendo la influencia del diablo? Si notas, Eva, y lo vimos en 1 Timoteo 2, y ahorita vamos un poco más a eso, pero Eva fue engañada por el diablo, ¿no? Y ella fue el medio, su lengua, la que llevó el mensaje a Adán. ¿Te das cuenta? La boca de Eva transmitió el mensaje que el diablo quería llevar a Adán. ¿Cómo llegó? O sea, el diablo no se le presentó a Adán. El diablo se le presentó a Eva, la engaña y ella porta el mensaje y el otro pues agarra lo que dice Eva y agarra lo que dice el diablo, ¿no? Entonces, una mujer debe tener especial atención en la influencia que tiene y particularmente en la influencia que tiene sus dichos. La influencia que... Ve por favor a Santiago 3, verso 5. Santiago 3, verso 5. Y dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Un incendio de esos forestales, de esos que vemos hace poco, o bueno, en épocas de calor, ¿no? En Estados Unidos, en California, por ejemplo, hay muchos incendios, ¿no? Y hasta mucha gente tiene que dejar sus casas por el peligro que representan esos incendios. ¿Sabes cómo empiezan esos incendios? Con una chispa, ¿no? Alguien dejó una botella de vidrio que se le hizo fácil tirarla, y esa botella generó una chispa en un pasto seco, y después muchas casas incendiadas por el fuego. Santiago está diciendo eso, la capacidad
que tiene la lengua de incendiarlo. La capacidad incendiaria que tiene la lengua. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Verso 6. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y dice aquí, es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Todo eso dentro de mi boquita? Sí, es lo que dice la Biblia. La lengua es un mundo de maldad. Dice aquí que incendia, que es encendida, que es influenciada por el mismo infierno. Ponemos el caso de Eva, ¿no? El mismo infierno, Satanás mismo influyó en Eva para que ella llevara un mensaje con su voz, ¿no? Y dice aquí que incendia, que inflama el curso de nuestra vida. Muchas cosas que hoy estamos viviendo, muchas cosas que quizá hoy estamos cosechando, tienen su origen en lo que un día dijimos. ¿No te ha pasado que de pronto vas y hablas y te regresas y dices, ¡ay, ¿por qué dije eso? Santiago dice que aquel que es verdaderamente poderoso es aquel que es capaz de domar su lengua, de domar lo que dices. ¿Quieres ser una mujer poderosa, empoderada, una mujer y un hombre también? Porque Santiago no está hablando solo a las mujeres. Yo estoy diciendo con respecto a las mujeres porque estamos tomando el tema de lo que dice Pablo a Timoteo. Pero puntualmente es una indicación a hombres y mujeres, ¿no? Así que es importante que nosotros tengamos bien claro el poder que hay en nuestra voz, poder para llevar el mensaje de salvación, ¿no? Tal poder tiene que lo que nosotros decimos, si es correcto, si viene de parte de Dios, da opción a vida, ¿no? Y nuestra labor es esa, a dar el mensaje hablado. Tú dime si Dios no puso poder en nuestra lengua, ¿no? Sin embargo, el que es poderoso es aquel capaz de poder de poder domar. Y digo domar porque Santiago está diciendo las grandes bestias y esos grandes monstruos que nadie puede domar, ¿no? Y dice que aquel que doma su lengua es más poderoso que aquel que doma estos animales, ¿no? Así que veamos este punto importante con respecto a si estamos usando, y repito, como varones o mujeres, nuestra lengua para dar vida, para llegar el mensaje de salvación, o estamos transmitiendo un mensaje que Satanás ha sembrado en nosotros, ¿no? Desde el Levítico, Moisés habla y dice puntualmente del chisme, por ejemplo, ¿no? Proverbios dice que el chisme es como un bocado suave, dice puntualmente, ¿no? Bocado suave es el chisme. O sea, imagínate, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? No sé, un postre de esos bien rico, un pie de queso con guayaba. Si lo ves y te lo comes y ya hasta empiezas así como a salivar, ¿no? Bocado suave, ¿no? Pues así tal cual como eso es el chisme. Y el hablarlo y el decirlo nos da cierta satisfacción, nos hace sentir bien. Sin embargo, es importante que sepamos para quién está trabajando nuestra lengua, de qué lado está lo que hablamos, de qué lado está lo que decimos, ¿no? Porque, como ya decíamos, todo lo que pasa en la iglesia, y hablando del tema que hoy estamos estudiando, hablando con respecto al servicio de la mujer en la iglesia,
es importante que todo esto refleje el diseño de Dios. Así que si una mujer sirve al Señor, debe saber, mi servicio al Señor está de acuerdo al diseño de Dios, habla de quién es Dios. La forma en la que yo estoy sirviendo está hablando de lo que es Dios. Yo decía al principio que es claro en la Biblia que Dios le da al hombre la autoridad, ¿no? Y esto no quiero que se me malinterprete, porque muchos toman esta cuestión de autoridad como para ser groseros, violentos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la responsabilidad de parte de Dios, que Dios nos pedirá cuentas de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras decisiones, de hacernos presentes como el liderazgo, porque eso habla del diseño de Dios también. Pero la primera razón de esto está en la creación misma. Ve por favor a Génesis 2, verso 15. La primera orden que Dios le dio a la raza humana, Dios se la dio a Adán, al hombre, al varón. Dice el verso 15 de Génesis 2. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios está siendo claro con una indicación bien clara, que no había lugar a dudas de lo que Dios quería. No era que Adán se fuera así como que ¿qué habrá querido decir? No, aquí está bien claro, puedes comer de todos menos de este. O sea, no había lugar a dudas, era una indicación totalmente clara, ¿no? Pero una indicación que Dios se la dio a Adán cuando Eva todavía no había sido creada. Dice el verso 18. Hasta el verso 18 dice: entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Hasta ese momento la mujer es creada, antes no. ¿A quién le dio la indicación Dios? A Adán, al varón. Por tanto, al ser Adán creado primero, y al él tener esta autoridad de parte de Dios y esta orden de parte de Dios, no, él tiene la responsabilidad de transmitir lo que Dios había dicho, de transmitírselo a Eva. Varón. El primero, una vez me dice un hermano que tenía algún problema en su estudio bíblico porque decía: es que mi esposa no está creciendo, ¿no? Es que mi esposa no está creciendo. Y yo le dije: oye, tu esposa, si tu esposa no está creciendo espiritualmente, es más responsabilidad tuya que del maestro de discipulado. Porque quien tuviera que hablarle, enseñarle, etcétera, o sea, la responsabilidad es tuya, ¿no? O sea, Dios no le va a pedir cuentas a él antes que a ti. Y a veces nos resulta fácil, pues que le enseñen, que le digan, hermano varón. Eso es parte de tomar la autoridad. No mandar y decir: a mi taza nadie la agarra porque ahí es donde me gusta el café. La autoridad no es para eso. La autoridad es para transmitir el mensaje de Dios, para enseñar, para proveer. Dios recibió esa orden. Adán recibió esa orden de parte de Dios. Ve ahora 1 Timoteo 2. Vamos a regresar un poquito a lo que antes el apóstol Pablo está enseñando con respecto a las mujeres que sirven. Las mujeres que en medio de la iglesia están orando, por ejemplo, están teniendo una participación que es evidente. Ya vimos, está el caso de Febe. Pablo le dice a la iglesia en Corinto que las hermanas, por ejemplo, que iban a profetizar o a orar, tenían que cubrirse la cabeza, ¿no? No está diciendo que las mujeres no oren en la iglesia o que no hablen de parte de Dios en la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que las mujeres se
se cubran, ¿no? ¿Por qué que se cubran? En Corinto, una mujer, particularmente en la iglesia de Corinto, una mujer que se quitaba el velo, incluso se rapaba, ese era un acto de rebeldía. Estaba diciendo, aquí yo soy la que mando. Entonces, si una mujer llegaba en esa actitud a la iglesia, estaba diciendo, la única autoridad sobre mi vida soy yo misma, ¿no? Por eso era importante que en Corinto las mujeres se cubrieran, ¿no? Ahora lo que está diciendo Pablo a Timoteo, el principio es una mujer que habla, una mujer que enseña, una mujer que sirve al Señor. No está diciendo que no hagan estas cosas. Está diciendo una mujer que sirve al Señor tiene que estar sometida a la autoridad, ¿no? Febe tenía bien clara la autoridad. Pablo le envió a hacer algo y fue de parte de Pablo. O sea, Febe no agarró un día y dijo, a ver que pues, la iglesia de Roma está muy descuidada, entonces yo me paro y voy y les pido, no. O sea, ella fue con la autoridad que la autoridad de la iglesia le había dicho, le había determinado que hicieran. ¿Por qué? Dice 1 Timoteo 2, verso 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Este es un hecho real. Algunas de las cosas, por ejemplo, lo que yo te decía del velo, es una cuestión cultural, ¿no? Hay un principio bíblico, una mujer tiene que estar bajo autoridad. Pero el velo puntualmente era que en Corinto las mujeres que estaban sujetas a la autoridad lo que usaban era ponerse un velo, ¿no? No quiere decir que hoy, que estamos en México, en 2025, las hermanas tengan que ponerse un velo y tengan que venir a la iglesia con un velo. Esa no es una costumbre en México, esa era una costumbre en Corinto, ¿no? El principio es que las mujeres tienen que estar bajo sujeción. Repito, hay cosas que son culturales y hay cosas que son verdades. Lo que estamos leyendo en el verso 13 de 1 Timoteo 2 es una verdad, no es cultural. Porque Adán fue creado primero, ¿no? Esta es una verdad central. No es una cuestión cultural, sino que Dios, digo se le ocurrió, pero no es así que un día se le ocurrió, sino que Dios en su diseño decidió que el primero que fuera creado fuera ¿quién? Adán, fuera el varón, ¿no? Él lo formó, él lo modeló, él decidió justo eso. Y es importante saber que, por ejemplo, la cultura judía tiene una especial consideración con respecto a la edad, por ejemplo, ¿no? Dice el Antiguo Testamento que dice, delante de las canas te vas a poner de pie y les vas a guardar respeto, ¿no? O sea, el simple hecho de que una persona tenga más edad en la Biblia ya era un motivo de respeto y de, si hay alguien de 80 años y alguien de 40, el que es la autoridad es el de 80, ¿no? Es el que tiene más edad, ¿no? Que bueno, esas cuestiones se fueron perdiendo con el tiempo, pero el principio es ese, ¿no? Las personas de mayor edad, la Biblia dice por eso que a nuestros padres los tengamos. Si bien un padre en un matrimonio no tiene que estar participando demasiado, pero si un matrimonio o un hombre o una mujer casada son inteligentes, sabrán del valor que hay en el consejo de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces Dios decidió que el hombre fuera creado primero con esa prerrogativa del primer mensaje dado a la humanidad de parte de Dios hacia un varón. Él fue creado primero y no podemos pensar que Dios no tenía en mente a la mujer. Quiero decir que no es que después dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? No es que creó al hombre y de pronto Dios así de, chispa, está muy solito, ¿qué hago? Una mujer, ¿no? No fue una cuestión emergente. Dios, cuando está este diálogo intertrinitario que algunos llaman,
está diciendo, formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, desde el diseño que Dios tenía en mente era 2. Pero Él decidió que primero llegara el hombre, ¿no? Y tan estaba incompleto hasta ese momento que Dios dijo después, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque el diseño desde el principio es que estuviera Eva, ¿no? Por eso no era bueno que el hombre esté solo. Pero Dios da un mensaje con esto. ¿Qué da? Si nace primero, si le dan las indicaciones, Él tiene responsabilidades y Él tiene autoridad dada por Dios, ¿no? Esa es la implicación importante que hay y que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero, ¿no? Y simplemente por ese hecho que Dios decidió, Dios no decidió crear primero a la mujer. Y eso, por favor, hermana, no lo arregles conmigo, arréglalo con Dios, ¿no? Dios decidió que el primero que fuera creado fuera. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es Dios, porque Él es soberano, ¿no? Son las razones que yo te puedo dar, ¿no? Y ya si tienes alguna otra queja o sugerencia, pues ya ve con el Señor, ¿no? Una mujer llamada Amy Carmichael dice esto: solo hay una manera de vencer la amargura y la rabia que nos surge naturalmente. Ella era una mujer misionera que fue a predicar a muchos lugares, tenía orfanatos, por ejemplo. Es una mujer que se tomó en serio la gran comisión de hacer discípulos. Era una servidora, pero que entendía el papel que Dios le había dado. Y ella dice, solo hay una manera de vencer la amargura y la rabia que nos surge naturalmente. Y dice, querer lo que Dios quiere trae paz. Querer lo que Dios quiere. ¿Qué necesita pasar? Dice Romanos 12 que nuestro entendimiento tiene que ser transformado porque está demasiado saturado de la información de este siglo. Por eso Pablo dice, Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. La palabra es metamorfó. En la tele te dicen cómo debe ser la mujer y el hombre. En las noticias te dicen lo que debe ser una mujer. Tus amigos te dicen lo que es una mujer empoderada. Acá te dicen, o sea, pum, pum. Hemos crecido. En Disney te dicen de las princesas que ya no necesitan al príncipe, ¿no? O sea, hay un adoctrinamiento. Y creemos, y te aseguro que los niños crecen más viendo películas de Disney que expuestos a la palabra de Dios. Y con eso crecemos. Por eso dice Pablo, tienes que transformar tu manera de pensar. Y por eso dice Amy Carmichael, solo hay una manera de evitar la amargura. Ay, Señor, pues sí, no me lo hace mi esposo, es la autoridad. Y solo hay una forma de contrarrestar esa amargura, y eso es amar lo que Dios ama. Amar la voluntad de Dios. Señor, si esa es tu voluntad, amo tu voluntad. Amo lo que tú has dicho, porque tú eres Dios. Porque tu voluntad, Señor, es mejor. ¿Tú qué crees? Que tu criterio y tu voluntad es mejor que tu criterio y la voluntad de Dios. O sea, ¿tú harías mejor las cosas que Dios? Creo que todos tenemos la respuesta. Definitivamente no. Dios es soberano, Dios es bueno, y su buena voluntad es agradable y perfecta. Cuando mi mente la metamorfó por la palabra del Señor, ya no por lo que me dicen mis amigos, el psicólogo, la palabra de Dios transforma mi manera de pensar, entonces yo puedo entender que la buena voluntad de Dios es agradable. Entonces yo amo la voluntad de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desaprender con las cosas que el mundo nos ha adoctrinado por... ¿Qué edad tienes? No me digas. Pero ese es el número de años que el mundo ha tenido influencia sobre tus pensamientos. Tenemos que olvidarnos de eso. 1 Timoteo 2, verso 14. Regresa por favor y dice,
Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Hubo un engaño. ¿Quién fue, de acuerdo a lo que dice la Biblia, quién fue engañada? Eva, dice aquí. La mujer siendo engañada. Fíjate, tanto Adán como Eva pecaron, ¿no? Sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? No solo Eva pecó. Aquí Pablo está mencionando solo a Eva, pero ¿Adán no pecó? Pues claro que pecó, ¿no? Eva pecó primero. Y aunque Pablo está diciendo aquí y llamando la atención al hecho de que la mujer fue engañada, ¿no? Ve por favor a Romanos 5, verso 12. ¿Quién es el responsable del pecado? Dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado se extendió a todos los hombres. ¿Y por quién entró, de acuerdo a esta versión, el pecado? Dice, por un hombre. Ahora dice la NTV, verso 12 de Romanos 5. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Te das cuenta que no dice el apóstol Pablo, cuando Eva fue engañada entró el pecado al mundo? ¿Quién pecó primero? Eva. Y Eva llevó el mensaje. Pero ¿quién fue el responsable? ¿Quién le dio quién recibió la indicación de parte de Dios? Adán. Eva fue engañada. ¿Adán fue engañado? No. Adán pecó a sabiendas. Dios había sido claro con Adán. De eso no comas. Y Adán era el responsable de transmitirle a la mujer ese mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, estos versos, que a veces son favoritos de los hermanos, ¿no? Porque, pues sí, la mujer que no sea calumniadora y así, que la mujer aprenda en silencio, y esos pues a muchos hermanos les gustan, ¿no? Incluso los argumentan, ¿no? Mejor callada, porque la Biblia dice que callada, ¿no? En realidad no es una llamada de atención para las mujeres. ¿Te das cuenta que la llamada de atención es para el hombre? ¿Y qué le dijo Dios cuando llegó a recriminar a Adán? ¿Te acuerdas qué fue lo primero que le dice Dios a Adán cuando peca? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Lo primero que le dice es, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Por supuesto, es Dios. Pero Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, yo te di una responsabilidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu deseo? Tú tenías. Si Eva tuvo el chance de irse a platicar con una serpiente, es porque Adán no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque el responsable de eso era Adán. Y Dios responsabiliza no a Eva, Dios responsabiliza a el hombre. Así que la próxima vez que quieras usar estos textos para responsabilizar a las mujeres del pecado, más bien es todo lo contrario. Pero definitivamente Dios llama la atención a esta. Dice verso 14, y Adán no fue el engañado. Ya vimos, Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Eva, el argumento que le dio la serpiente, la convenció y la engañaron. Mal. No estoy diciendo que Eva, pobrecita Eva, y no pecó. No, Eva también pecó y tendrá su responsabilidad y tiene su responsabilidad. Pero dice aquí que Adán no fue el engañado. Él lo hizo, sabía lo que tenía que hacer. Varón, tienes que saber lo que tienes que hacer como varón. En casa, en la iglesia. Es tu responsabilidad pedir consejo a Dios,
no le vas a preguntar a tu esposa qué hacer. No quiero decir que no la tomes en cuenta. Quiero decir, varón, es tu responsabilidad. Porque a veces es bien fácil. Pues lo que diga tu mamá. Y ya salen las cosas mal y tú le dijiste, ¿no? Pues qué cómodo, ¿no? O sea, no nos hacemos cargo de nada, ¿no? Ni del tomar la decisión, ni de la consecuencia de la decisión. La mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Esto no quiere decir que Dios o que Pablo está responsabilizando 100% a la mujer. Está diciendo, había un propósito, hay un diseño de Dios. El diseño era, el varón fue creado primero, es la autoridad y tiene que transmitir el mensaje de Dios. Y una mujer tendría que estar sujeta a la autoridad que Dios puso. Porque decía hace rato, porque mujer, si viene una serpiente y te habla, antes de hacer lo que te dice la serpiente, sí se lo dices a tu esposo, ¿no? O sea, Eva tampoco consideró la autoridad que Dios había puesto, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Adán, ¿dónde estás? Y cuando viene el pecado dice, cuando viene la consecuencia del pecado, Dios le dice, lo primero que le dice Dios a Adán no es, porque comiste. Sí le dije que comió, pero primero le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. O sea, el problema fue su falta de responsabilidad en lo que Dios había dicho. Y comiste del árbol, ¿no? Así que, hermano, tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado como varones en casa. La responsabilidad que como varones Dios nos ha dado en la iglesia es, sí, no sé qué te genere el saber que el 80% de los servidores en la iglesia son mujeres. Varón, no sé qué, a mí sí me causa, o sea, que de pronto se necesita resolver alguna situación en la iglesia y, oigan, tenemos que hacer esto. Y las que levantan las manos son nada más las hermanas. Porque los varones estamos cansados, porque trabajamos toda la semana. No sé qué razones, pretextos, porque la responsabilidad nos las ha dado Dios a nosotros. Así que Dios o Pablo no está culpando a Eva, está haciendo notar la consecuencia del no estar de acuerdo al diseño de Dios. Adán, ya vimos, no hizo las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Eva no hizo las cosas de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuál es el resultado? El pecado. Cuando no estamos haciendo las cosas de acuerdo al diseño de Dios, el resultado es el pecado. Porque nos creemos más inteligentes, ¿no? Porque yo como varón, que ella haga las cosas y que ella decida, ¿no? Y que alguien más lo haga. Y como mujer, si este baquetón no hace nada, pues yo tomo las decisiones y pues yo soy la que tengo que decir, y yo, la mujer empoderada que decide y hace y no necesito nada, y yo no le rindo cuentas a nadie más que a mí misma y si acaso a Dios. Nada de estas actitudes está de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? En Adán y Eva fue la transgresión. Por esa razón entró el pecado, por considerarnos más inteligentes que Dios. Por último, 1 Corintios 11, verso 11. Solo para terminar, dice 1 Corintios 11, verso 11. Dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre
independiente de la mujer. O sea, la mujer no es independiente del hombre. Pero ¿sabes qué? De acuerdo a lo que dice la Biblia, tampoco el hombre es independiente, ¿no? Nos rendimos cuentas, nos sujetamos entre nosotros, ¿no? Y dice el verso 12, sí, porque así como la mujer procede del hombre, o sea, Eva viene de Adán, dice aquí, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Solo un hombre no necesitó una mujer para nacer. Adán procede de Dios. Pero todos los demás, para estar aquí, procedemos de una mujer, ¿no? Tú dime si no es importante la labor de la mujer y que nosotros tomemos el liderazgo en casa, no porque seamos más importantes. A raíz de lo que Dios dio a la mujer, dice Génesis 3 que a través de la mujer y de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías. Una mujer, ahí en 1 Timoteo 2 dice puntualmente, ¿no? Y la mujer se salvará teniendo hijos, ¿no? Evidentemente no podemos pensar que una mujer con muchos hijos es salva y no necesita a Cristo, ¿no? Todos somos salvos por Cristo. Yo creo que está hablando de esa simiente de la mujer que ha tomado la importante labor de tener hijos, ¿no? Y por el cual venía el Mesías, ¿no? Entonces, varón, no es porque seas más importante, es porque nuestra labor de proteger, de cuidar, es que a través de la mujer vienen los futuros servidores, vienen los futuros misioneros, viene esta generación que en tiempos difíciles que estamos viviendo ahorita y que serán peores, van a venir jóvenes, estoy seguro, tomados de la mano del Señor, cumpliendo la voluntad de Dios, jóvenes valientes. ¿Y quién está usando Dios para proveer de esos jóvenes? Pues definitivamente tiene que ser de las mujeres, ¿no? Entonces nosotros somos liderazgo, nos enfrentamos a las dificultades, nos enfrentamos porque ella está haciendo otra cosa importante, ¿no? Y mujer, pues también deja que el varón haga lo que tiene que hacer, ¿no? Tu labor es una, el diseño de Dios es importante. Tú dile a María que lo que hizo no era importante, ¿no? Y nada más quiero terminar con esto. El servicio, hermano, en la iglesia, ya sea de hombre o mujer, no es para que nadie se sienta realizado, porque a veces confundimos, yo quiero servir y me hace sentir bien, me hace sentir realizado, que me toman en cuenta. No, el servicio en la iglesia no es para que ni yo ni nadie, ni los hombres ni las mujeres se sientan realizados. El servicio en la iglesia es para que Dios sea glorificado, su reino sea extendido y que todos prediquemos la palabra del Señor. Esa es la labor que todos, hombres o mujeres, tenemos en esta tierra. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque todo lo has provisto, Señor, de manera inteligente y sabia, Dios. Muchas veces nosotros, sin considerar tu sabiduría y tu poder y tu soberanía, pensamos que lo que nosotros sentimos o queremos es más importante o es más sabio. Hemos llegado a pensar que nuestras necedades son más sabias que tú, Señor. Pero sabemos que no es así, Dios. Tú eres soberano, tú eres Dios. Y tú has diseñado las cosas de manera perfecta para que, haciendo uso de nuestro privilegio de servirte, Señor, los hombres tomemos nuestro papel de varones y hagamos lo que tenemos que hacer en casa y en la iglesia. Y las mujeres, en su papel de mujeres de Dios, siervas de Dios,
que alzan su voz para predicar el evangelio, que abren su voz para enseñar a las más jóvenes, que abren su voz para predicar y hablar a los niños, para enseñar, Señor. Y que en medio de todo esto el glorificado seas tú, Señor. Libra, Señor, de querer poner nuestros ojos en una recompensa, Señor, que de hecho ya vino, Señor, que de hecho ya tuvimos, Señor. Así que hoy nosotros no servimos por una recompensa, nosotros hoy servimos por lo que hemos recibido de ti, porque tú eres digno, Señor. Y Señor, que en nuestro servicio, en el servicio de mis hermanos, en el servicio de mis hermanas aquí en la iglesia, tú seas glorificado y no nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria. Seamos hombres o mujeres, Señor, enséñanos a cumplir tu diseño. Enséñanos, Señor, a los varones a tomar un liderazgo y a responsabilizarnos de aquellas cosas que nos has encargado, Dios, que has delegado en nosotros, Señor. Saber que el amor y la enseñanza son cosas importantes que tú has puesto como responsabilidad del hombre, Señor. Pero que también, Señor, las mujeres, Señor, sepan y tengan clara cuál es tu voluntad, Señor. Y que ambos, cumpliendo esto, Dios, llevemos a buen fin la obra que nos has encomendado de hacer discípulos, de predicar la palabra de Dios, Padre. Exáltate, Señor, en medio de nosotros. Exáltate tú y glorifícate tú, Señor. Exáltate tú, Señor, y que tu nombre sea bendito y glorificado. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a ti sea la gloria en medio de la iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, hermano.